La joven mujer del delantal rojo se arrodilló junto al anciano, colocando un panecillo tibio en sus manos temblorosas. No preguntó de dónde venía ni por qué sus ojos parecían tan cansados. Cada mañana simplemente dejaba una comida. Sin preguntas, sin condiciones. Pero al día 11, todo cambió. 4 versus militares llegaron en perfecta formación. Un oficial uniformado bajó sosteniendo una carta. La panadería quedó en silencio, y cuando esa mujer salió, todos se pusieron de pie. Descubramos qué pasó realmente en la polvorienta esquina de Santa Isabel, Nuevo México. Cada mañana comenzaba con el cálido e inconfundible aroma que salía de la panadería de Rousi, un negocio entre una vieja casa de empeño y una gasolinera abandonada. El aire traía notas de mantequilla derritiéndose, vainilla y masa de pan que crecía. Marisol Rivera, de 35 años, nunca había salido de este pueblo por más de un fin de semana en toda su vida. Cada día, antes que el sol asomara sobre las lejanas montañas de Oregón, ya estaba en la cocina, amasando, formando bagels, horneando muffins dulces con miel y preparando panecillos de queso cheddar que los locales no podían dejar de comer. No era llamativa, no reía fuerte ni se quedaba después del turno, pero sí recordaba los cumpleaños. Nadie más lo hacía. Sabía quiénes preferían más azúcar en su café y quienes necesitaban silencio más que conversación. Y era la única que notaba al anciano, con cabello plateado aplastado bajo una gorra desgastada, su abrigo raído y cubierto de polvo, sentado calladamente en el banco junto a los contenedores de reciclaje a las 6:10 en punto cada mañana. Nunca pedía nada, solo se quedaba allí, con los hombros levemente encorvados como intentando hacerse pequeño ante el mundo. Sus ojos no estaban vacíos, sino alerta, atentos de un modo que mostraba que no había bajado la guardia en años. Al principio, Marisol pensó que esperaba a alguien. Pero tras 5 días, 10 días, 3 semanas, nunca se levantaba del banco sin pausa, ni hablaba con nadie. Sin embargo, cada mañana, cuando ella barría el patio trasero antes de abrir, él le dedicaba un leve asentimiento. Nada más. Luego, una fría mañana de martes, con escarcha aún pegada a las ventanas, ella salió con una bolsa de papel marrón. Dentro había un sándwich de jamón sobrante, un muffin de plátano y una taza de café caliente con tapa ajustada. No se lo entregó en mano. Simplemente la dejó en el banco a su lado mientras pasaba, murmurando casi para sí misma, creo que hoy la cocina se pasó. El hombre miró la bolsa, luego a ella. Sus ojos no suplicaron, no se apresuraron, solo observaron, cautelosos, como decidiendo si aquello era bondad o una trampa. Luego asintió de nuevo, un poco más profundo esta vez. Al día siguiente regresó. También volvió la bolsa. Y así, sin palabras, se convirtió en su ritual silencioso. Sin saludos, sin preguntas, sin nombres. Solo una bolsa, una taza y un leve asentimiento entre desconocidos. Ella nunca contó a nadie sobre él. Ni siquiera estaba segura de por qué lo hacía. Quizá era algo que su padre le había contado sobre la guerra, la forma en que los niños recogían migajas bajo las botas de los soldados. O quizás era su propio recuerdo de haber sido esa niña hambrienta alguna vez, no en zona de guerra, sino en un hogar demasiado silencioso tras la muerte de su madre por cáncer. O tal vez simplemente era esto. Él tenía hambre y ella sabía hornear. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a notarlo. Una mañana de miércoles, mientras Marisol acomodaba bagels frescos en la vitrina, escuchó un susurro cerca del mostrador de café. Él volvió otra vez, murmuró una mujer, no lo suficientemente alto para ser grosera, pero sí para que se oyera. Marisol ya está dirigiendo una obra de caridad, bromeó un compañero más joven mientras limpiaba el asiento junto a la ventana. ¿O solo repartimos pasteles gratis a cualquiera que no se haya afeitado en un mes? Marisol no respondió. Siguió cortando los panes tibios, cada movimiento deliberado, cada pieza puesta como si llevara un significado silencioso que no quería interrumpir. Días después, el señor Raúl, un profesor retirado que tomaba un espresso doble cada mañana, miró por la ventana y negó con la cabeza. En mis tiempos, tipos como ese no se atrevían a merodear tiendas respetables, y nadie daba comida gratis solo porque parecieran lamentables. Marisol sonrió cortésmente, sin decir nada. Sus manos nunca se detuvieron mientras espolvoreaba harina sobre la siguiente tanda de panecillos. Solo Rosa, la anciana vendedora de lotería que estaba a 2 cuadras en el mercado, se inclinó mientras tomaba su café filtrado de siempre y susurró. Tienes el corazón de tu madre, ¿sabes? Marisol se detuvo un instante.
Rosa había conocido a su madre, la mujer que hacía sopa con sobras y la entregaba a extraños en inviernos fríos. Marisol ya no recordaba bien su rostro, pero sí sus manos, siempre cálidas, siempre ocupadas, siempre con olor a perejil y jabón para platos. Esa misma mañana, el hombre no apareció. Marisol igual preparó la bolsa, igual sacó el café, igual la dejó en el banco. A las 6:10, una ráfaga de viento levantó la servilleta de la bolsa. Esta voló por el estacionamiento vacío como una pequeña bandera sin país. Ella la observó flotar. Al día siguiente, él no volvió. Ni al siguiente. El cuarto día, Gustavo, el dueño de la panadería, llamó a Marisol a su oficina trasera. La habitación era pequeña, con linóleo gastado y olor a tinta y café quemado. No perdió tiempo. Marisol, sé que lo haces con buena intención, pero los clientes están hablando. Ese hombre incomoda a la gente. Ella apretó el delantal. Nunca ha entrado, dijo. Nunca pidió nada. Pero tú le das algo cada día, replicó Gustavo. Esto no es un comedor comunitario. Ella guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque si hablaba, podría llorar. Yo pago la comida, dijo al fin. Son sobras. No sale del inventario. Gustavo suspiró, frotándose la frente. No te pido que pares, solo que no lo hagas tan evidente, ¿vale? Si vas a dejar comida, hazlo por atrás o algo así. Marisol asintió. Esa noche vació la caja de propinas en su apartamento. No era mucho, solo suficiente para un pan, un café y un muffin. Cada día metía unos billetes en un sobre blanco simple y escribía con letra prolija, pagado. Desayuno para 5 días. Nadie jamás lo preguntaría. Nadie tenía que hacerlo. Para Marisol, la bondad no requería permiso, solo intención. Pasó una semana. El banco afuera de la panadería, donde cada mañana reposaba una bolsa de papel y una taza humeante de café, ahora estaba vacío. Por primera vez en casi 2 meses, Marisol preparó un desayuno sin nadie que lo esperara. Aún así, empacó la bolsa a las 6:10, la dejó en el banco y la observó desde la ventana. Nadie apareció el sábado. Un fuerte viento del desierto tumbó el cartel de abierto. Marisol guardó la comida sin tocar en el refrigerador. No la comió, no la tiró, simplemente ya no podía dejarla allí. La soledad se sentía demasiado pesada. 10 días después de verlo por última vez, recibió un mensaje de Rosa con un enlace a una publicación en Facebook. Era una foto tomada desde la calle, mostrando claramente su panadería, su banco y la bolsa de papel marrón sin tocar. El título decía, Panadería de Roussy. Ahora alimentando clientes imaginarios. Parece que la buena imagen pública es más importante que el buen sentido. Los comentarios fueron peores. Montaje publicitario. Apuesto a que dice que es para los desfavorecidos y luego lo tira. Alimentar a los vagabundos solo crea más de ellos. Algunas personas necesitan una dosis de realidad. Marisol bloqueó su teléfono. No leyó más. Esa noche, en su pequeño apartamento sobre la panadería, abrió el cajón más bajo de su cómoda, el que guardaba las últimas pertenencias de su madre. Dentro había una caja de lata plateada, gastada pero limpia. La abrió con cuidado, sacando un cuaderno viejo de tapas de cuero, con bordes deshilachados y una correa para cerrarlo. El diario de su madre. Marisol pasó a la página que había leído incontables veces cuando niña. La tinta estaba desvanecida, pero la letra seguía siendo firme, calmada, paciente y clara. Hoy di la mitad de mi ración a un niño pequeño que lloraba fuera de la cerca. Algunos decían que estaba loca, que podía ser una trampa. Pero sus ojos me recordaron a mí cuando mi padre no volvió a casa. Nadie empobrece al compartir el pan, pero quien olvida compartir, por más llena que tenga la mesa, queda con hambre en formas que nunca entenderá. Marisol deslizó el dedo sobre la última línea, como si quisiera tocar parte del espíritu de su madre a través de la página. No sabía el nombre del hombre, no sabía a dónde había ido, ni si alguna vez lo volvería a ver. Pero no lo necesitaba. Él había tenido hambre y ella había tenido pan. En la mañana número 11, el cielo estaba nublado y el aire húmedo, un frío poco común en Santa Isabel. Marisol limpiaba la vitrina de pasteles cuando el sonido agudo de neumáticos sobre grava la hizo alzar la vista. 4 SUVs militares, negros mate, impecables y alineados perfectamente, se estacionaron frente a la panadería.
Su llegada sincronizada atrajo todas las miradas hacia las ventanas. Hasta la máquina de espresso pareció hacer menos ruido. Las puertas de los vehículos se abrieron con un clic silencioso. Soldados uniformados bajaron de dos en dos, con movimientos precisos y ensayados. Sin palabras, solo disciplina. Solo presencia. Entonces, del SUV principal, apareció un hombre alto. Su rostro estaba curtido por el sol y el tiempo, pero mostraba una firmeza que parecía inamovible. Su uniforme azul oscuro de gala estaba impecable, adornado con cintas y medallas que atrapaban la poca luz que atravesaba las nubes. Avanzó hacia la entrada. La campanilla de la puerta sonó inusualmente fuerte en el silencio. Todos se volvieron. El lugar parecía congelado. ¿Hay una Marisol Rivera aquí?, preguntó el hombre, con voz calmada pero firme. Ella estaba tras el mostrador, con las manos aún húmedas de limpiar vidrio. Su voz se atascó. Sí, dijo en voz baja. El hombre caminó con paso medido. Soy el teniente coronel David Santos, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. He venido por una promesa. Del bolsillo interior de su uniforme sacó un sobresellado, grueso, con apariencia oficial, estampado y doblado con cuidado. Esta carta es de Ignacio Torres. El hombre a quien le llevabas el desayuno cada mañana. Los ojos de Marisol se agrandaron. Apoyó la mano en el mostrador para sostenerse. El coronel Santos continuó. Era el padre del sargento Mateo Torres, uno de mis mejores hombres. Mateo murió en combate hace 2 meses durante una operación en el extranjero. Después de eso, el señor Torres desapareció. Un silencio más profundo cayó en la habitación. Él llevaba una culpa que pocos conocían. Pero hace 3 meses me escribió. No sobre su dolor. No sobre su hijo. Sobre ti. El coronel alzó el sobre. En su carta final, escrita días antes de morir de un paro cardíaco, nos pidió encontrar a la mujer del delantal rojo. Dijo que no hiciste preguntas. Que no ofreciste compasión. Simplemente le diste comida cada mañana, como si importara. Marisol no pudo hablar. Apenas respiró sus palabras. El coronel dijo, con la voz un poco quebrada, ella me hizo sentir humano otra vez, como si fuera más que mi tristeza. Dile que ayudó a un padre a creer que aún quedaba bondad en el mundo para los rotos. Se hizo a un lado, se puso firme y saludó formalmente. Todos los soldados afuera siguieron su ejemplo, erguidos bajo el cielo abierto, saludando a la mujer tras el mostrador de cristal de una panadería. Las lágrimas de Marisol cayeron en silencio. No había salvado una vida, no había peleado en una guerra. Solo había horneado un panecillo, servido una taza de café y ofrecido sin preguntar por qué. Pero de algún modo ese pequeño gesto llegó al campo de batalla, se entrelazó con la memoria de un soldado y se volvió parte de una promesa que ahora se cumplía. La noticia se difundió rápido. En 3 días, la foto de Marisol tras el mostrador, con lágrimas en los ojos mientras soldados uniformados la saludaban, recorrió la ciudad y más allá. El periódico local publicó una historia titulada El ritual matutino que ayudó a sanar a un padre. Marisol no cambió su rutina. Siguió abriendo la panadería a las 5:30 de la mañana, usando el mismo delantal rojo, amasando con la misma concentración silenciosa. Pero la gente cambió. Una joven madre entró con su niño y dejó una nota doblada en el mostrador. Mi hermano es Marine. Gracias por recordar que los soldados dejan familias atrás. Un hombre mayor colocó una moneda de desafío, una de esas que se entregan entre unidades militares como señal de respeto, junto a la caja registradora y simplemente asintió. Vietnam 74, la primera vez que vuelvo a creer en la gente. Algunos venían no a comprar, sino a sentarse, a dejar parches, medallas, oraciones escritas a mano, veteranos, viudas, niños. Cada uno tenía una historia, y de algún modo un pan había dado permiso para contarla. Luego, una mañana, entre las tarjetas de agradecimiento en la pared, Marisol encontró una carta con la letra de un niño. Querida señora Marisol, soy Lucía, la nieta de Ignacio. No supimos que se había ido hasta que alguien de la base llamó. Pero la abuela decía que siempre hablaba de usted, que le daba comida cuando nadie más ni siquiera lo veía. Encontramos una caja bajo su cama con cada servilleta que usted dobló, cada notita que dejaba en la bolsa. Nunca las tiró. Gracias por ser amable cuando más lo necesitaba. Con cariño, Lucía.
Marisol enmarcó la carta y la colgó detrás del mostrador. No donde todos pudieran verla, solo donde ella podía. Un mes después, Gustavo entró temprano con un cartel de madera. No dijo mucho, solo lo montó bajo el viejo logo de la panadería afuera y se sacudió las manos. Pan para quien lo necesite. Sin preguntas, sin vergüenza. Una mañana de otoño, una adolescente se demoró afuera antes de entrar. Tenía las manos metidas en la sudadera y mirada cautelosa. Mi papá está desplegado, murmuró. Mi mamá llora mucho. Solo quería saber si aún tienen pan. Marisol sonrió suavemente. Siempre hay pan, dijo. Y un asiento, y café. Y alguien que escuche si quieres hablar. Puso un panecillo caliente sobre la mesa y se alejó, como siempre. Esa noche, mientras limpiaba el mostrador trasero, Marisol encontró algo junto al contenedor de harina. Otra moneda de desafío, más pesada que la primera. Con la inscripción Semper Fidelis, nunca olvidado. La guardó en el bolsillo. No preguntó quién la dejó. No hizo falta. Afuera, el cielo brillaba ámbar, la tarde caía, lanzando una luz suave sobre las ventanas de la panadería. Dentro, los hornos zumbaban, y una promesa hecha no con palabras, sino con un desayuno, vivía en los momentos más oscuros. La bondad aún encuentra su camino, a menudo en los lugares más silenciosos. No todos los que ayudan buscan reconocimiento. Algunos solo necesitan saber que hoy alguien no pasará hambre, y a veces eso basta para cambiar una vida. Tal vez olvides la historia, pero si nadie la cuenta, la historia quedará en silencio para siempre. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.